Bueno, estamos aquí con Katy Jubinao. Tengo la oportunidad de hacerte una pequeña entrevista, no quiero ser muy largo. Y quiero hacerte unas preguntas sobre todo en un tema que a mí me parece muy interesante y que creo que tuvimos hace rato, una especie de debate. Hace rato, ponle hace un año. Y es que, cuéntame tú qué opinas. ¿Tú apoyaste la reforma pensional? Una parte, sí. ¿Qué apoyaste la reforma pensional? Yo estoy de acuerdo en la creación del pilar semicontributivo, Ya. por ejemplo. Y por supuesto estoy de acuerdo con que en la reforma pensional no se hizo, pero se supone que se tenía que hacer, era crear un mecanismo de apropiación de recursos para el pilar solidario, Sí. que es el pilar cero, que es el que le promete a los viejitos 230.000 pesos, que no se necesita la reforma propiamente, pero con la creación de ese nuevo sistema de pilares, que yo a veces no entiendo las satanizaciones, es el sistema que usan los países de la OCDE, sí, estamos enfrentando fenómenos de envejecimiento poblacional, pero digamos es un sistema que pues es el que está llamado a tener Colombia, porque sin duda el que no funciona es el que tenemos ahora. ¿Por qué dices que no sirve el que tenemos ahora? Porque en Colombia solamente 25 de cada 100 personas en edad de tener una pensión la tienen. Fíjate la diferencia entre la ley 100 en lo que respecta a salud y a pensiones. Cuando la ley 100 se aprueba, la cobertura del sistema de salud no era ni del 50%. La cobertura del sistema de salud en estos 30 años con esa ley efectivamente se amplió. 99% de cobertura, tenemos un acceso efectivo que no llegaba ni al 30%, ahora está más o menos en 70 y pico, digamos más o menos 10 punticos por debajo de los países en promedio OCDE. Y uno puede decir que con la ley 100 el sistema de salud, si bien tiene muchos retos todavía, y yo sí creo que se necesita una reforma, no la corchista, petrista, jaramillista, pero se necesita una reforma, uno puede decir que con la ley 100 el sistema de salud tuvo un salto. Cuando vemos las pensiones, tú ves que hace 30 años se pensionaba un cuarto de la población en edad de pensión y hoy se pensiona un cuarto de la población en edad de pensión. Es decir, no hubo ningún salto ni cuantitativo ni cualitativo en materia pensional, y dado que obviamente el mercado laboral en Colombia es tan precario, entonces, y digamos, en eso sí el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por facilitar hacer empresa, ni por facilitar la formalización de empresas, ni por facilitar el empleo formal, entonces los que se pensionan pues van a seguir siendo muy poquitos con el sistema como lo tenemos. Y por eso, no es por defender la ley 100 ni nada en el tema pensional, pero pues creo que tú entiendes que 25% de las personas consigan la pensión no es a causa de un sistema pensional, sino es a causa de que existe una gran informalidad y además de eso inestabilidad laboral. Pero también tiene que ver con las reglas del sistema pensional. Mira, así como en la salud existe la UPC, que es una bolsita en donde todos mandamos una platica y de ahí se dispersan todas las atenciones, no podemos pretender que las pensiones se basen únicamente en lo que cada uno pudo ahorrar. Eso equivaldría a decir en el sistema de salud que el que tenga para el tratamiento de cáncer que se lo pague y el que no. Sí. ¿Me entiendes? Es exactamente lo mismo. No podemos decir que en el sistema de salud prima el principio de solidaridad, que es un principio constitucional, y que en el sistema pensional no puede primar el principio de solidaridad. El principio de solidaridad está bien y creo que se utiliza también en la ley 100. Por eso es que, y que está además mal planteado, porque es que, a ver, una persona que se pensiona en Colpensiones con 25 salarios mínimos, termina ganando 25 salarios mínimos, pero no es por lo que ahorró, sino por lo que las otras personas le están pagando. Pues es que por eso hay que reformar el sistema. No, y de acuerdo, en esa parte sí. La reforma pensional acaba con esos subsidios a las altas pensiones. Es una de las cosas buenas, sí, claro. No nos acaba la ventana de pero fue para una ventanita de una población que hay que respetarles una expectativa legítima. Es una ventana que dura 10 años. Pero es una expectativa legítima. Y es una ventana de 10 años en la cual durante más o menos 50, 60 años vamos a seguir pagando pensiones subsidiando. 50, 60 años no. El cálculo está más o menos en 15 años esa transición. Y la transición, 15 años, pero las personas a las que se les va a entregar esas pensiones no van a morir en 15 años. Sí, pero es que... ¿Sí? Esos van a estar pagando 60, 70 años, se les va a seguir pagando. ¿Tú eres abogado? ¿Cómo? ¿Tú eres abogado? No, soy politólogo. Bueno, en derecho, yo tampoco soy abogada, pero me tocó aprender este concepto. Hay un concepto que se llama la expectativa legítima. Cuando la gente, por ley, ya está a 10 años de pensionarse, no le puedes cambiar las reglas de juego, porque violas la expectativa legítima. No, pues entonces, la ventana de oportunidad no solamente para las personas que están en Colpensiones, sino que le dieron la ventana de oportunidad para que cualquier persona que le haya faltando 5, 4, 3, 2, 1 año, se pueda pasar a Colpensiones. Porque la ley es así hoy, la ley de Colpensiones, no le puedes... la ley de la reforma pensional, no la ley actual de la ley 100. Claro, la ley 100. Tú no te puedes pasar, tú tienes tiempo de pasarte hasta
cuando te falten 10 años. Cuando te faltan De 10 acuerdo. años, ya no te Eso puedes lo quisiera pasar. decir. Eso tienes que Pero respetar esa expectativa legítima pero en la nueva ventana de reforma. la ventana de oportunidad abre esa ventana. No la abre, Sí. es para la gente que está ya a 10 No, años. la ventana de oportunidad dice que la persona que le faltan 10 años y está en un ahorro de pensiones de una AFP puede pasar con pensiones. Cuando Eso es lo que cumples, dice la reforma pensional. cuando tienes los requisitos. No. Cuando tienes los requisitos, ¿quiénes caen en el régimen de transición en la reforma pensional? ¿Quiénes faltan 10 años. quienes tienen 700, 750 es y 900 correcto, semanas, sí, es correcto, exacto. Entonces, esa es la gente que cae en el régimen de transición, que te repito, lo tienes que respetar por la sencilla razón de que hay una expectativa legítima de gente que ya tiene tantas semanas cotizadas y a esas personas no le puedes cambiar Claro. el régimen de, la expectativa legítima, pero yo creo que esa no es la discusión de fondo. No, la discusión de Porque fondo, digamos, el régimen de transición, todas las leyes de estas, ¿Y los digamos, pilares? materias tienen regímenes de transición. Sí, claro. Todas. Sí. Para el sistema de salud, por ejemplo, en algunos temas, en la reforma a la salud, que era muy mala, también había régimen de transición en algunas Es muy cosas. curioso. Entonces, el régimen de transición no es ningún pecado, hay No, que para respetarle nada. la Es muy expectativa curioso, legítima a la gente, porque es la muy gente tiene curioso. unos derechos adquiridos que no le puedes quitar. Ahora bien, volvamos a la pregunta inicial que tú me hiciste. Es muy curioso que el régimen de transición en la reforma pensional se des por las semanas y por no la edad. Esa era una ¿Cierto? crítica que yo tenía y yo metí una proposición para que también fuera con la edad y el partido de la U no dejó. O sea, yo hice diversas proposiciones. Mira, yo tengo una opción de legislar que es la siguiente. A mí no me gusta atravesarme las cosas por atravesarme. Y yo no soy oposición, como yo creo que tú te consideras oposición a este Sí, gobierno. sí. Yo no. Yo soy una mujer de centro que trata de acompañar las cosas que están bien de cualquier gobierno. Y que asimismo tiene la autonomía y la independencia de cuestionar lo que está mal. Sí. Pero frente a lo que está mal, yo simplemente no me atravieso. Yo hago propuestas. Ok. En la reforma a la salud metí más de 60 proposiciones. Sí. Que el gobierno no me las quiso tener en cuenta es otra cosa. En la reforma pensional creo que metí más de 40 proposiciones. Entre esas, que en el régimen de transición no solamente contaron las semanas, sino la edad. Sí. Los ponentes en Senado Y del la partido de la U... oportunidad de pasar de Colpensión, de pasar de AFP a Colpensiones, ¿no? ¿No pusiste una...? Es que no se puede porque ya te expliqué que cuando tienes tantas semanas tienes una expectativa legítima que el Estado no te puede violar, es el derecho. No. Es un derecho. Estamos hablando de otra cosa. La reforma... A ver, en la ley 100, si a ti te faltan 10 años, tú no te puedes pasar de régimen. Cuando vas a la reforma pensional, le abren la oportunidad, la ventana de oportunidad para que la persona que le falten menos de 10 años pasen de régimen. Es decir, le cambiaron las reglas. No es que sea Sí. menos o más de 10 años, es que está contabilizado en semanas y edad, Mateo. No, 10 años para falta de pensionar. 10 años... ¿Estamos hablando del régimen de transición o de qué me estás hablando? No, estoy hablando del régimen de transición. ¿De qué me estás sobre la hablando? ventana de oportunidad. Sí, de la reforma pensional. Pero bueno, hablemos si quieres entonces de otra cosa ya y terminemos. El tema, digamos, de los pilares que me parece que es lo que me parece más grave y creo que es el fondo del asunto de la reforma pensional, ¿cierto? Y es el tema de los pilares. Lo normal en un tema de pilares es que sea un porcentaje de lo que tú ganas, lo que se va a un pilar. Entonces se va a un pilar contributivo, un pilar de prima media y el resto se va a ahorro a cuenta propia. En el pilar contributivo. Sí, eso lo normal en un tema de verdad de pilares, es decir, de un sistema de pilares reales, se hace es con porcentaje. Aquí no se hizo con porcentaje, aquí se hizo con el 2,3 de los salarios mínimos. El 80% de los colombianos ganan entre 2,3 y menos de un salario mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entonces tú ves a aplicar esa reforma pensional de manera real, simplemente estás diciendo que el 20% de las personas van a estar con las AFPs y el 80% de las personas van a estar en el régimen de prima media. Eso no es un régimen de pilares. Yo, dentro de las proposiciones que presenté, yo pedía que no quedara en 2.3, digamos, ese pilar, sino en 1.5, justamente para evitar que por volumen, como bien lo dices, obviamente todo el mundo va a quedar en el régimen de prima media y eventualmente entonces los subsidios del Estado a todas esas personas de régimen de prima media va a aumentar. Okay. Entonces un poco lo que eliminamos por un lado, que era subsidiar a las pensiones altas, se lo vamos a meter al costo fiscal porque ahora vamos a tener que subsidiar al 80% de la población. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, me parece que 2.3 era alto. Pedí que quedara en 1.5, fui derrotada, es lo que te puedo decir. Ok, y ya para terminar el tema, y para terminar ese tema que creo que yo quiero tocar de últimas, ese es el tema del pilar semicontributivo, y es para hacer entender de pronto a las personas que de pronto no entienden el tema. En la ley 100, lo que sucede es que si tú no te alcanzas a pensionar, entonces a ti te devuelven, ¿cierto? Te devuelven el dinero porque no te alcanzas a pensionar, o te vas al VIPS, se me escapa en ese momento. Los BEPS. Gracias, los BEPS.
Lo que está haciendo la reforma pensional, o lo que quiere hacer y pretende, es desarrollar un pilar semicontributivo para que ya no se le entregue todo, sino que se le entregue por cuotas, ¿cierto? Lo que nosotros criticamos y lo que nos parece muy grave es que algo que era de la propiedad de uno, entonces ya no lo es ahora, sino que ahora le quitan ese tema de la propiedad y ahora te entregan escasos 200, 300, si te va muy bien, 400.000 pesos mensuales y de manera vitalicia. Te hago la pregunta siguiente: si tú tienes 65 años, tienes una enfermedad terminal, te mueres a los 67 y te están entregando por el periodo semicontributivo escasos 300.000 pesos y no te terminan de entregar nada, como bien dice la reforma pensional, que no es hereditable esa plata, pues te acaban de robar la plata. A ver, nosotros ahí teníamos una propuesta. Lo primero que hay que decir es que el promedio de devolución de saldos en este país, esas cifras son públicas, es de más o menos entre 7 y 15 millones de pesos. ¿Me estás oyendo este dato? Sí. O sea, cuando la gente le devuelven saldos en Colombia, no es que le devuelvan 300 millones de pesos, no es que le devuelvan, mejor dicho, si tenía 400 millones de pesos lograba la pensión. Ahora no, porque con el aumento del salario mínimo, pensionarse con el salario mínimo ya va a sobrepasar los 500 millones de pesos. Es decir, increíblemente el alza del salario mínimo va a ser más difícil que la gente se pensione con el salario mínimo, pero no hay tal cosa, no hay tal cosa como que me van a expropiar la devolución de saldos que era de 200 millones de pesos para todos los colombianos y ahora no lo van a robar. Permíteme terminar la idea. El promedio de devolución de saldos en Colombia es entre 7 y 15 millones de pesos. Es decir, es una chichigua. Ajá. Hablemos de esa porción y ya hablamos de la otra que sí de pronto... No, porque es que eso tiene trampa, lo que estás diciendo tú. Espérate un segundito. No me digas tramposa. No. Estoy diciendo que eso que estás diciendo tiene trampa. Escucha. No estoy diciendo que pero es que no te tramposo. puedes anticipar si no me dejas terminar la idea. A esas personas que se les devuelve por devolución de saldos entre 7 y 14 millones de pesos, por supuesto que les sale mucho mejor que el Estado prorratee esos dineros, le sume un subsidio, que en el caso de las mujeres es un poquito más alto para hacer, digamos, justicia de género. Y obviamente a esa persona, si le damos una renta vitalicia, como lo dice su nombre, de 300.000 pesos o de 400.000 pesos, a esa persona le vamos a asegurar mucho más caer en pobreza que si le devolvemos los 7 millones de pesos o los 14 millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esa persona se le devuelve esa platica, literalmente a los 6 meses ya no tiene un peso. Entonces eso tiene un sentido técnico y es procurar que esas personas que reciben esas platas, que son muy bajitas en todo caso, estén protegidas en la pobreza hasta el día de su muerte. Ahora, no todos los casos son así. Hay algunos casos, que no son la mayoría, en donde a la persona de pronto sí le tenían 150 millones de pesos para devolver, 180 millones de pesos para devolver, 200 millones de pesos para devolver. Yo era partidaria en el trámite de la reforma que cuando se pasara tanto monto en la devolución de saldo fuera opcional para la persona. Sí. Que la persona pudiera decidir, no, mira, a mí me sirve más que me lo prorratees y yo sí quiero tener mi renta vitalicia, o no, mira, son 150 millones con los que yo iba a comprar una casita o con los que yo iba a hacer un negocio. En esa propuesta también fuimos derrotados. Y ¿por qué te digo? Y no es por decirte tramposa, ¿verdad? No quiero ofenderte de ninguna manera, solamente es el tema de que de 7 a 15 millones, como tú bien lo dices, es porque precisamente la gran mayoría de personas que están cotizando o que cotizan de manera inestable o intermitente, de manera intermitente, es que cotizan en Colpensiones, en un lugar donde tú no ahorras, sino que tú entregas una plata y ahí queda como en una cuenta, pero ese dinero nunca genera ingresos, nunca genera rendimientos. ¿Qué sucede? Y es lo que y están todos los datos en la OCDE. Tú hablas de la OCDE, cuando tú ahorras en ahorro privado, en cuentas de ahorro privado, y ese dinero utilizado de manera fiduciaria se utiliza para los intereses de esa persona, lo que sucede es que en general lo que sucede es que el 70% de todo ese ahorro son ingresos. Por eso es que las personas que ganan menos deberían tener más intereses es en ahorrar en AFPs que en ahorrar en Colpensiones, porque les es más beneficioso a estas personas. Solamente era eso. No, es que el sistema como está, efectivamente, por supuesto que los fondos privados pueden manejar la rentabilidad de una mejor manera que una entidad pública. Yo no creo que nadie con dos dedos de frente es que no es solamente que ellos sean mejores que los otros, es simplemente que Colpensiones no genera rendimiento. No. Ojo, que en la reforma pensional la política de cómo se iban a manejar los portafolios quedaba en el Banco de la República, no en Colpensiones. Ojo con eso. Lo mismo dijeron. Sí, ya sé que me vas a decir, que dijeron que no se iban a traer la plata de allá y que sí se la van a traer. Por supuesto, pero esa es otra discusión. Uno cuando legisla, Mateo,
Tú legislas sobre el articulado y legislas técnicamente sobre las medidas que están ahí. Que tú desconfías o no del gobierno, eso es otra variable que puede permear el trámite legislativo, por supuesto. Y creo que nos dan muchos casos, nos dan muchos motivos para no querer confiar en ellos, pues, como ese ejemplo. Pues Petro te da esos motivos a ti, me los da a mí. Pues tan así que yo voté por Petro y le he cuestionado la gran mayoría de cosas porque las hace mal y porque no me genera confianza como las hace. Pero la manera de tramitar una reforma pensional, si uno la va a tramitar, debe ser sobre el articulado. Ahora, fíjate que por la misma, digamos, poca rigurosidad del gobierno, o yo no sé si esto lo hicieron de manera dolosa, a veces siento que sí, a veces siento que viciaron el trámite con dolo para que se cayera en la corte, etcétera, etcétera, pues yo creo que hay una altísima probabilidad ahora de que sí se caiga. O sea, lo digo para la gente que no quiere esta reforma. La gente que no quiere esta reforma, yo les tengo que decir... ¿Será, tú crees que no va a pasar? Que en esta segunda ocasión yo creo que sí se puede caer, porque es que a la Corte Constitucional le queda muy de para arriba inventarse una tesis de resubsanación. Sí. Mira, yo habiendo yo apoyado partes de la reforma y creyendo yo que el sistema de pilares va a ser un poquito más justo y equitativo que lo que tenemos hoy, no será perfecto. Y tiene igual una fecha de vencimiento que es 2070. En 2070 nos toca volver a hacer un diseño institucional en caso de que esa reforma pasara. Con todo y eso, yo le pido a la Corte Constitucional que no se ponga a hacer piruetas que no existen y que no tienen ninguna presentación. La tesis de la resubsanación no tiene ninguna presentación. El Congreso la vició la primera vez, la Corte se la devolvió al Congreso la primera vez en un acto muy generoso con el gobierno, la verdad, porque lo que hicieron fue burdo. O sea, completamente. Fue absolutamente burdo como sustituyeron el texto de Cámara y nos pupitraron el del Senado. Pero digamos que la Corte, seguramente en una consideración política, le dio una segunda oportunidad al gobierno y al Congreso. Hágale con la tercera debate, ¿cierto? Nos la devolvió. Sí, vuelvan a hacer el cuarto debate. Era el cuarto, vuelvan a debatir, háganlo bien, como si fuéramos unos niños chiquitos, ¿no? Una cosa además vergonzosa. Y el Congreso vuelve y lo hace mal simplemente porque Benedetti, en este caso fue Benedetti, a mí me consta, Benedetti la volvió a viciar. La Corte no puede mandar un mensaje como que otra vez resubsanen, otra vez pónganlo porque ustedes son tan bruticos y allá en el Congreso y en el gobierno. No, señores, Corte Constitucional. Yo creo que... Te hago la última pregunta de todo esto que viene, te hago la última pregunta. Tú viendo precisamente que es un gobierno que es bastante tramposo, como lo que acabas de decir de Benedetti. Ellos sí. Que dice una cosa y hace otra, como ese tema de que no vamos a coger la plata de los pensionados de las AFPs y se los vamos a pasar a Colpensiones, y llega ahorita hace 2 semanas y dice, ay no, ahora sí. Viendo todo ese tipo de cosas, te doy 2 ejemplos, pero hay muchos más. ¿Por qué seguir legislando de esa manera en la que tú estás diciendo que legislas, que es legislando más o menos como dentro de las reglas, cuando vemos que hay unas personas que no cumplen las reglas, y es más, que son tramposas? Pero es que en este momento ya así se fue. No, es decir, te lo estoy diciendo ya en estos 6 meses... No, te lo estoy diciendo es como, sí, porque creo que tú vas a seguir en el Congreso, y ya sabemos cómo es el talante de ese gobierno, y es posible que un Iván Cepeda, ¿será que tenemos que seguir jugando by the rules? No, mira, yo definitivamente espero que el país no se equivoque esta vez. Yo creo que muchos de repente le dimos el voto de confianza a un gobierno de cambio porque efectivamente queremos un cambio positivo. Yo no creo que la Colombia antes de Petro era Suiza, ¿me entiendes? O sea, como volvamos a la Colombia perfecta. No, esa Colombia perfecta no existe. Colombia no era Suiza. No, para nada. Colombia es un país con muchos problemas, muchas injusticias, muchas inequidades, y aquí hay que hacer reformas sociales. Lo que pasa es que no podíamos anticipar, no que Petro no se fuera a equivocar, yo sabía que Petro se iba a equivocar, pues pero no podíamos, sí, exacto, pero no podíamos anticipar el nivel de dolo, sí, ¿me entiendes?, en el proceder incorrecto de este gobierno. Yo espero que este país elija sabiamente, y elegir sabiamente no creo que sea elegir o reelegir a este gobierno. Yo creo que este gobierno ya dio muestras de que desaprovechó la oportunidad. Me obligas a hacerte otra pregunta. Le dimos la oportunidad, otra pregunta. Segunda vuelta, Abelardo. Tampoco Uy, no. Por eso te digo, porque es lo más probable. Salgo corriendo Abelardo de aquí. y Iván Cepeda. No, mira, yo aprendí una cosa votando por Petro. Y es que yo no me tengo que inmolar por ningún candidato presidencial. O sea, yo no voy a salvar al país con mi voto al presidente. ¿Me hago entender? Sí. Ni en este momento ni siquiera siento que tenga la autoridad para decirle a la gente, vota presidente por sutano o por mengano. Porque lo hice votando por Petro y me equivoqué. Esa es la verdad. Y mucha gente en la calle, a mí no se me acercan en la calle. Yo me la he pasado en calle volanteando. A mí no se me acerca la gente, los petristas, a insultarme. A mí se me acerca gente a reclamarme haber votado por Petro. Eso es lo que me reclama gente en calle y me dice, yo voté por ti, pero ¿cómo se te ocurrió votar por Petro? O me dicen,
yo no había votado por usted, le voy a dar la oportunidad porque me gusta la independencia que mostró, la valentía que mostró, usted es una mujer parada, pero cuidadito, vuelve a votar por ellos. Y yo aprendí una cosa, yo soy congresista. Sí. Y mi trabajo es legislar y hacer control político. Yo soy además una congresista de control político, que le hace control político al que esté. Yo no tengo que ver si es derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces yo no me voy a inmolar. Si esa es la segunda vuelta, yo no me voy a inmolar por ninguno de los dos. Muy probablemente votaré en blanco por primera vez en una elección presidencial. ¿Por primera vez? Sí, muy probable. Si esa es la segunda vuelta, muy probablemente votaré en blanco. Y lo único que diré a la gente es, vote por cualquiera de los dos que usted quiera. Al que gane, yo le voy a hacer control. Y es lo único por lo que yo puedo responder. Yo puedo responder por mí, por mis acciones, por mi trabajo, pero yo no tengo que estar respondiendo por un candidato presidencial que dijo ABC y no salió con nada. Bueno, Katy, pues muchos éxitos. Pues, muchas gracias a ti y que sigas dando tus gracias por tus debates y tus espacios. Entrevista/debate. Gracias, Mateo, gracias. Y bueno, también todo lo mejor para ti. Y aquí siempre presta a tener estos espacios de conversación, de debate, a explicar nuestras posturas en el Congreso. Es lo que todos los congresistas deberíamos hacer, explicar nuestras posturas, así sean distintas, pero explicarlas, socializarlas, justificarlas. Y también cuando uno se equivoca, también decir, pues sí, me equivoqué. Y aprendo, porque en política todos estamos aprendiendo todo el tiempo y creo que, volviendo a la reforma pensional, ya será un reto del siguiente Congreso hacer una buena reforma, pero yo sí quiero decir una última cosa y es, si bien el ahorro individual es muy importante, yo estoy de acuerdo con eso, y creo que los fondos privados están en muchísima mejor capacidad de manejar nuestros ahorros que una entidad pública, además manejada con un tipo como Dusan. Que también necesitan su reforma, porque es que al final son un oligopolio. Sí. Por favor. ¿Qué creo yo? Que tenemos que encontrar una reforma que pueda equilibrar el ahorro individual con el principio de solidaridad, así como se hace en el sector salud. En el sector salud todos aportamos a una bolsita y de esa bolsita salen las atenciones para todos, inclusive para los que no cotizan. No le podríamos decir a una persona pobre que no trabajó nunca y que no aportó al sistema que si se enferma de cáncer que se muera, porque no le vamos a dar el tratamiento. Claro. Entonces, por eso existe la unidad de pago por capitación. Deberíamos llegar a algún esquema en materia pensional que priorizando el ahorro individual, y obviamente tenemos que hacer todos los ajustes en el sistema, en el mercado laboral y en las reglas laborales para incentivar la formalización. También es cierto que no podemos dejar a la suerte de las personas. O sea, si usted tuvo la suerte de educarse y de tener un buen trabajo, chévere, pensiónese. Si usted nació como un miserable y nunca pudo ir a la escuela y tampoco trabajó, entonces muérase en su vejez y que se lo lleve el diablo. Eso es lo que yo creo que ahí no podemos caer. Y siento que a veces es un discurso que quienes defienden el ahorro individual caen ahí. Sí. Yo les digo, hay un principio de solidaridad y sobre todo hay un principio de dignidad humana contemplado en nuestra Constitución, y la reforma pensional que ojalá podamos construir en el siguiente gobierno y Congreso con responsabilidad pueda conjugar esas dos cosas. ¿Sabes qué es lo que también me sacó un poco la piedra de este tema? Es que nos permitieran que solamente con la reforma pensional se podían dar esos 230 mil pesos a los viejitos, cosa que era pura Lo hemos mentira. dicho desde el principio. El Colombia Mayor se llama ese programa, y lo creó Álvaro Uribe Vélez. ¿Sabes? Y era simplemente hacer un decreto. Ni siquiera hacer un decreto. O sea, mira, ese programa se lo inventó Uribe, Santos lo fortaleció, Duque lo fortaleció. ¿Qué era lo que tenía que hacer Petro? Mandarle más plata del presupuesto general de la nación. Él nos vendió que era solamente con la reforma. Falso, absolutamente falso, y es una de las cosas que yo le digo a la gente en la calle, porque muchos adultos mayores se me acercan. Ayer estuve en Mártires con una población en donde habían adultos mayores vulnerables. ¿Mártires aquí en Bogotá? Sí, Mártires acá en Bogotá. Y ellos me decían, pero representante, ¿ustedes qué van a hacer en el Congreso por nosotros los viejitos, que no tenemos con qué? Y yo les decía, nosotros no impedimos nada, el que no hizo los giros fue el gobierno. Desde que llegó Gustavo Petro... Todavía no han girado. No, en noviembre ya empezaron, ¿sabes? Porque venía campaña. Entonces ahora sí ya están empezando a hacer la transferencia a adultos mayores desde los 65 años, no desde los 85 como estaba, y ya están ampliando la transferencia a 250.000. Pero duraron 3 años sin hacerlo, cuando ellos sabían que estaban plenamente facultados para hacerlo. Entonces, al hablar de pensiones hay que ser serios, hay que ser responsables. Ni una posición extrema de acá ni otra posición extrema de acá le sirve a una buena reforma. Lo que tenemos es que buscar cómo equilibramos el ahorro individual, cómo hacemos que cada vez se genere más riqueza, se haga empresa y se cree empleo formal para que la gente pueda tener empleo formal y por ende cotizar, pero también cómo podemos atender y redistribuir un poco con quienes sencillamente no tuvieron la suerte de nacer en un hogar en donde pudieron ir al colegio, a la universidad y donde pudieron trabajar de manera formal. Listo, Katy, muchísimas gracias. A ti.